Observemos la elección de ayer a través de las fotografías. Y estamos justamente con el editor de fotografía del Observador, Armando Sartorotti. Bienvenido, un gusto recibirte. Un gusto para mí. ¿Podemos hacer una lectura del día de ayer a través de las fotos? Sí, por supuesto. Sí, para mí esta es la 10ª elección que hago contando el voto verde y contando los balotajes. Y fue una elección bastante particular, porque fue una elección en donde la que fue mandando continuamente fue la web nuestra, ¿tá? En donde la cobertura fotográfica y en video era segundo a segundo, ya no minuto a minuto. Qué diferente el compromiso del equipo de fotógrafos, totalmente, ¿no? Totalmente, y sobre todo porque además todos los periodistas se convirtieron en fotógrafos gracias a los smartphones actuales, tanto los Samsung como los iPhone que estuvimos usando continuamente en la cobertura, porque el 80% de las fotos que realmente se podían publicar eran las que se mandaban en el momento que eran sacadas y que en definitiva eran sacadas justamente por los periodistas. Estos periodistas que, ya te digo, 9 de cada 10 de los que salieron a la calle era la primera elección que cubrían, tal vez no tengan la percepción de que esta fue una elección para contarle a los nietos, porque fue la primera elección que se cubrió, de la forma que se cubrió en imágenes en la historia de las elecciones nacionales, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas de esas fotos, Armando, y bueno, y a toda esa gente, a todos esos colegas que para los cuales era su primera elección, vos que tenías más experiencia, ¿cuáles fueron esos 2 o 3 consejos que le pudiste haber dado? ¿O cuál es el criterio para cubrirlo? En general, digo, los únicos criterios que pude darles a algunos de los muchachos que salieron a la calle fue simplemente criterios técnicos de cómo manejar el teléfono, cómo sostenerlo, pero no mucho más de eso. Todo lo demás salió de ellos. Todo lo que estamos viendo ahora fue en realidad el grupo que tuve la suerte de armar, de 10 fotógrafos, que fue un grupo increíble, ¿no? Yo tuve la suerte de que no hubo ningún otro diario que ni siquiera pudo acercarse a la cobertura que nosotros logramos hacer fotográfica, y tampoco por ende al resultado que obtuvimos fotográfico, ¿verdad? En el diario de hoy, a quienes tengan acceso a hojearlo, podrán ver que fue una cobertura insólita, ¿no? Por ejemplo, fuimos los únicos que estuvimos presentes en el encuentro del presidente con Susana Sierra, nada menos. Ningún otro medio escrito estuvo allí. La cobertura fue realmente impresionante. Lo que es captar el momento, fíjate en este caso, por ejemplo, estos casos, inclusive con los resultados a la vista, uno también hace una lectura de estas fotos. Sí, totalmente. Lo que sí hay una diferencia sustancial, yo estuve editando permanentemente, o sea, yo llegué al mediodía al diario y me fui bastante avanzada a la madrugada. Pero en mi trabajo, si bien todas estas fotos que nosotros estamos viendo ahora son fotos testimoniales de lo que fue pasando en el correr de la mañana y en el correr de la tarde, a mí como editor, la tarde-noche y la noche me obligaron a hacer un trabajo mucho más editorial, mucho más de interpretación de lo que estaba sucediendo para ir eligiendo las fotos en función de eso. Lo vamos a ir viendo a medida que avancen estas fotos, en donde termina la parte de la elección, termina lo que está sucediendo en cada uno de los lugares de votación, las fotografías de calles, todas estas fotografías que en definitiva podemos esperar que sean como son, pero sin embargo las fotos que llegan a la noche, las fotos de los actos en sí mismos, ya son otra cosa. Hay un trabajo más de interpretación, ¿verdad?, de la situación y de lo que... de codificar lo que se ve. Exactamente, para tratar de que las fotos reflejen lo que estaba sucediendo con ese minuto a minuto que ustedes estaban contando en la previa, ¿verdad?, de cómo fueron evolucionando las cifras, cómo fueron evolucionando los números y cómo se fueron alejando de todas
las previsiones, todas las estadísticas, todas las encuestas de boca de urna, ¿verdad? Fíjate, estaba pensando ahora que mientras veo las imágenes y te escucho, Armando, cuánto ha cambiado todo. Pensar que a veces se decía que la televisión, que estábamos en momentos donde la televisión manda y todo. Recuerdo que hace muchos años no se consideraba a los fotógrafos periodistas, ¿no? Reporteros gráficos. Y hoy la tecnología ha vuelto a la fotografía a un lugar que quizás, si yo te lo preguntaba a ti, con lo criterioso que sos vinculado y defensor a ultranza de la fotografía periodística, capaz que hace 15 años atrás nunca podías haber imaginado que hoy la fotografía iba a tener el lugar que está teniendo. Sí, de todos modos, cuando aparece la fotografía digital, yo hace muchos años, también en entrevistas, llegué a decir que cuál era mi futuro como editor fotográfico, y era terminar siendo también el fotógrafo, porque todas las cámaras iban a filmar, los fotógrafos íbamos a terminar filmando en altísima calidad, todavía no se filma en muy buena calidad, pero íbamos a terminar filmando, haciendo videos, pequeños videoclips de altísima calidad, y de ahí el editor fotográfico sentado en su computadora iba a terminar eligiendo cuál era la foto fija, cuál era el cuadrito de ese video que iba a terminar ilustrando, iba a terminar jugando el rol de la foto que estamos viendo en este momento. Y yo creo que no me equivoqué, que ese es un camino válido, y eso es lo que va seguramente a pasar dentro de muy poco tiempo, ¿verdad? Actualmente yo creo que la gran carencia que tienen todavía las cámaras de fotos es que no son buenos transmisores Wi-Fi, que es la gran ventaja que tienen actualmente los teléfonos, las cámaras de fotos, que además permiten hacer llamadas telefónicas, ¿verdad? Claro. Porque cuando las cámaras tengan buenos sistemas de Wi-Fi y puedan enviar esos videitos cortos a las redacciones, seguramente las webs, o lo que venga después de las webs, ¿no? Porque, sí, va todo tan rápido. Exactamente. ¿Cuál puede ser la previsión real que podamos hacer? Lo que venga después de las webs va a ser seguramente lo que destine a los fotógrafos, y lo que lleve a los fotógrafos a tener un nuevo rol dentro de la comunicación y dentro de los medios, ¿verdad? Sin duda, porque lo mismo pasa a nivel de periodismo. Uno puede tener una sobreabundancia de información, pero en definitiva siempre tiene que estar el criterio técnico, periodístico, para decir, bueno, mucho o más no es mejor. Exacto. Y entonces, a nivel de fotografía también, quizás muchos militantes ahora todos están sacando fotos, todos se sacan selfies, pero no toda esa cantidad de fotos es la foto para publicar en un diario. Exacto. De todos modos, yo creo que todavía los medios están todavía con esa cosquilla, ese interés por tratar de publicar, de sacar todo, de publicar todo, de tenerlo en fracciones de segundo, y yo creo que eso también va a decantar hacia un camino en donde la excelencia se imponga, y yo creo que tener tan buenos periodistas que además puedan hacer tan buenas fotos como los que tenemos acá en el diario, es un camino excelente, porque también empuja. Mira la fuerza de esa foto. Está empujando a los fotógrafos a este tipo de imágenes, ¿no? A tratar de anecdotizar mucho más la imagen todavía. Cuando nosotros en la década del 60 en el mundo, cuando aparece la televisión libera a la fotografía de imitar la realidad, de la mímesis de la realidad. Claro. Entonces nos obliga a todos los reporteros gráficos de esa década en adelante a contar anécdotas, a humanizar los personajes, a no jugar a la ridiculización, no importa lo que nosotros pensemos respecto a los personajes, que es a darle contundencia a ese tipo de imágenes. Yo creo que hoy el rol que están jugando los periodistas con los teléfonos, sacando fotos permanentemente, es también empujarnos a los reporteros gráficos, empujarnos a los fotógrafos a buscar todavía una excelencia, una profundidad, una contundencia en nuestras imágenes mucho mayor que la que podíamos
tener hasta hace muy poco tiempo. Además, otra cosa, cuando hablamos de editar, supone elegir, supone saber cuál es la foto indicada para tal o cual artículo. Sí, a mí me obliga a tener mucha información, a estar en contacto con los editores y con los periodistas en forma permanente. Yo ya es la cuarta o quinta vez que elogio la foto que abre la cobertura del Partido Colorado, pero es que es una foto excelente, pero que además dan el clavo desde el punto de vista periodístico, el análisis que hacía Leo Luzzi recién. Claro, exacto. O sea, esa foto transmite perfectamente hasta el estado de ánimo que se vivía anoche en el búnker de Bordaberry. Sí, por eso yo te decía que tanto en el acto de Bordaberry como en el acto final el acto de cierre del Partido Nacional, me obligó a tener un criterio, a bajar la pelota, a elegir muy bien, a tener mucho sentido común en el tipo de fotos que iba a elegir, porque esas fotos tenían que reflejar realmente los estados de ánimo y tenían que reflejar... Ahí tenés esa foto. Exactamente. Tenían que reflejar la situación que se estaba viviendo. Mirá la cara de Coutinho allá atrás, ¿no? en esta foto. Reflejar realmente la situación que se estaba viviendo de parte de los partidos tradicionales, fundamentalmente, tanto los blancos como los colorados, y bueno, en fin. Sí, y además lo otro, ¿no? Que editar supone este trabajo que estabas describiendo muy bien, sobre todo porque también en esta campaña, y eso lo vamos a analizar en otro momento, Armando, que tiene que ver con el tema de la manipulación de las fotos. A veces cuando las manipulaciones te pueden dejar en falsas cuadras. Sí. Hubo una tontería que hizo el comando del Frente Amplio con el acto final, que nadie, ni blancos ni colorados, ni nadie iba a discutir que el Frente Amplio, por una capacidad de movilización, iba a ser el acto más grande. Eso nunca quiere decir, nunca tiene por qué verse reflejado en cantidad de votos, ¿verdad? Y en esa noche muchos fotógrafos trabajaron para aportar sus fotografías en forma honoraria, y el comando del Frente Amplio tomó esas fotografías, y una foto, insólitamente, una foto que había sido manipulada, terminó recorriendo un camino en la cual quedó como la foto de portada en el Facebook del Frente Amplio, y evidentemente había sido manipulada, evidentemente habían banderas que estaban clonadas, que estaban repetidas dentro de la foto, cuando no era necesario. Por suerte tuvieron el sentido común de darse cuenta temprano y mandar fotos de los drones y reconocer el error y mandar fotos de drones de estos cuadricópteros, ¿no? Estos aparatos que hay nuevos que portan una cámara fotográfica, y enviar fotos, y bueno, nosotros las subimos inmediatamente a la web. Y publicamos incluso el reconocimiento del comando del Frente Amplio del error que habían cometido. Sí, porque el hecho de que tengas más herramientas para trabajar, si no las sabes usar o las usas mal, ahí pasan esas cosas. Sí, esas son tonterías que en la prensa internacional pasan. Te diré que continuamente hay ejemplos, capaz que en algún momento hago una columna expresamente con errores recientes, digamos, pero bueno, le tocó al Uruguay también tener tontos haciendo tonterías. Armando, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes.